Bien, pues para finalizar, el broche de oro lo va a poner don Miguel Ángel Padilla Moreno con la ponencia titulada El camino filosófico de la felicidad. Porque la filosofía, además de una herramienta de conocimiento que nos acerca a la verdad, también es un camino que nos debe y nos puede hacer felices. Don Miguel Ángel Padilla, entre otras muchas cosas, es escritor, filósofo, humanista y un experto en coaching. Desde hace más de 20 años ha dictado cientos de conferencias y cursos en España y Portugal sobre filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Como especialista en filosofía comparada, ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación y profundización en la sabiduría antigua. Como experto en coaching, ha impartido cursos y seminarios de inteligencia emocional y técnicas de meditación, atención y concentración por muchos lugares del territorio español. Es presidente y miembro fundador de la Red de Ética Universal, vicepresidente de Cultura de UNESCO Asociación Pro Diálogo de Málaga y director de la Organización Internacional Filosófica Nueva Acrópolis en Málaga. Entre sus publicaciones destacan El arte y la belleza, Ser feliz, la colección de selecciones de pensamiento como Cicerón, el orador filósofo, Pitágoras, la armonía interior o Séneca, la práctica de la filosofía, que pueden adquirir ustedes a la salida en el hall del teatro. Lo digo en serio, los tenemos ahí a la venta. Bueno, también es una persona que hemos tenido el honor de recibir aquí en este centro muchísimas veces y, en fin, pues hemos aprendido muchísimas cosas de él en cuantas veces ha venido a visitarnos y le tenemos pues un gran cariño. Así que cuando quiera y muchas gracias. Bueno, yo, si me permiten, voy a hablar de pie, así además como habrá una guía de texto que pueden ver. Bien, hablar de la felicidad, hablar de esa aspiración tan natural para cualquier ser humano, es remontarse a la preocupación desde el principio, creo, del origen de la conciencia del hombre por hallar la dimensión a través de la cual nosotros nos podamos encontrar con nosotros mismos. Lo que pasa es que es algo tan amplio, tan ambiguo, se esconde, como de alguna manera he querido bromear con la frase, se esconde como un enigma que está en todas partes y en ningún lado. Hasta el punto de que incluso ha habido filósofos, pensadores, que han planteado que la felicidad realmente no existe, no se puede hablar de la felicidad. Y quizás en parte tengan razón, porque en el fondo, cuando cada uno piensa en la felicidad, está reflejando parte de sus propias aspiraciones. Y si es alguien que realmente tiene vocación de crecer o vocación de transformarse o de transformar, siempre va a tener aspiraciones, por lo tanto siempre le va a faltar algo, siempre va a haber una parte que le impida ser feliz y a lo mejor incluso esa falta, esa necesidad de completura es un motor real de crecimiento y de transformación. Pero bueno, lo que voy a tratar de hacer desde un punto de vista más coloquial que de una ponencia, de una cosa que pueda parecer más intelectual, es hacer un recorrido por algunos de los planteamientos que, a modo de síntesis, sin tener que hacer referencia a todas las fuentes porque son muchas, que a modo de síntesis nos pueda permitir ordenar al menos las ideas que todos alguna vez hemos tenido, las que nos han planteado como fórmulas, al menos como reflexiones, estos grandes pensadores, estos grandes maestros de vida que a lo largo de la historia tanto de Oriente como de Occidente pues hemos tenido y forman parte de nuestra gran patrimonio de sabiduría de la humanidad, para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pueda salir tras este pequeño contacto con este tema, con alguna idea, con alguna herramienta, con algún enfoque o algún planteamiento que le permita mañana poder estar en disposición de ser más feliz que hoy, lo cual a mí particularmente me haría inmensamente feliz. Bien, ¿qué es lo que nos hace felices? ¿Qué sucede con la felicidad? Quizás hemos englobado en este concepto
una gran cantidad de elementos que se refieren a lo mismo, pero a la vez están partiendo de realidades diferentes. Y quizás esto sea así porque la realidad humana no es homogénea. Es decir, nuestra naturaleza humana tiene diferentes facetas, diferentes necesidades. Y estas diferentes facetas y estas diferentes necesidades configuran diferentes estados de conciencia. Esas diferentes necesidades y esas diferentes facetas demandan diferentes felicidades. Es decir, que de algún modo estaríamos diciendo que habría diferentes niveles de felicidad, que podrían tener incluso nombres distintos. Y así nos vamos a encontrar como, pues, desde la persona que encuentra la felicidad en algo tan sencillo como comerse un helado, y que puede parecer una tontería, pero para quien en un momento dado detenerse, parar el tiempo y saborear simplemente un minuto de serenidad es un estado de felicidad, como para el que el sediento, que justamente un vaso de agua se convierte en un momento de felicidad, o para aquel cuya felicidad significa poder llegar tras un proceso de tremenda dificultad a lo alto de una cima de una montaña, o aquel que culminó un proceso, o aquel que recibió un beso. Todo esto no nos está hablando de felicidad. ¿Y cómo podemos racionalizar cosas tan diferentes, tan diversas, ¿no? He recogido una frase de Platón, justamente, que nos habla de cómo la felicidad, de alguna manera, es unir lo uno y lo otro, ¿no? Cuando dice que la mezcla dosificada de placer y sabiduría armonizados en la vida darán como resultado la felicidad que el hombre es capaz de disfrutar y de intuir. Y de algún modo, cuando terminemos, vamos a volver sobre esta frase, quizás para ver más el alcance de su propio significado, ¿no? Lo primero que nos vamos a encontrar, justamente porque ha sido siempre una de las grandes metas de la filosofía, a la hora de buscar fórmulas para que el ser humano pueda hallarse bien consigo mismo y que su relación con las circunstancias y con el mundo no sea una fuente de sufrimiento, lo cual podemos entender que esa ausencia de sufrimiento es una forma también de felicidad, ha sido la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Ya hemos hablado y quienes me han precedido han hecho constante referencia a ello de una forma magistral, de cómo la filosofía al final vuelve hacia lo que debe de ser el principio, que es el encuentro del hombre con su propia naturaleza. Y cuando tratamos de definir todas aquellas cosas que realmente puedan satisfacer esa necesidad de completura, esa necesidad de satisfacción que todos tenemos que preguntarnos, pero bien, entonces, esto que yo soy como ser humano, ¿cómo lo puedo desmenuzar? ¿Cómo lo puedo penetrar? ¿Cómo lo puedo comprender? ¿Cómo voy a saber realmente lo que necesito para ser feliz? Así, prácticamente todas las escuelas de la antigüedad, todos los maestros filosóficos de la antigüedad trataron de ahondar en la naturaleza humana. Yo me voy a referir a una de las explicaciones más sencillas, pero a la vez con un significado muy directo, muy claro, para que lo podamos comprender en Occidente, que es justamente cómo nos van a mostrar la naturaleza humana desde la filosofía clásica de Occidente. Tiene su reflejo, es decir, vamos a ver un paralelismo también con las explicaciones en Oriente, pero precisamente para no alargarnos más en esto y centrarnos en la felicidad, nos vamos a quedar solo con la explicación de la filosofía clásica, especialmente la filosofía griega. ¿Cómo nos dicen que está constituida nuestra naturaleza? De una forma múltiple pero integrada, es decir, conviven en nosotros una realidad somática, no sé si se ve lo que están al principio, sería la esfera de nuestra realidad biológica, de nuestra realidad vital, una esfera de experiencia que es nuestra psique, donde estaría integradas todas las experiencias de carácter emocional, nuestros sentimientos, nuestra mente racional, y la esfera que integran dentro del espíritu, del ser, el nous, la causa, esa esencia, asociado con el mundo de las ideas superiores, asociado con el mundo del espíritu. Esta triple realidad va a demarcar todo lo que sería
el conjunto de experiencias y realidades que se manifiestan en la vida cotidiana, en la expresión de nuestra vida a lo largo de nuestra trayectoria, nuestras necesidades y experiencias a través del cuerpo, de la energía, de la vitalidad, nuestros instintos, pasiones, emociones, sentimientos, pensamientos, intuiciones. No sé cómo, lo retiro mejor, sí. Es decir, que vamos a ver que tenemos no solo necesidades que cubrir, que experimentar, sino también satisfacciones que vivir en cada uno de estos planos. Por eso justamente ya podemos empezar a diferenciar lo que sería pues simplemente la satisfacción de un instinto, de una necesidad desde el punto de vista biológico, hasta lo que es la satisfacción, por ejemplo, de haber ayudado a alguien, que tiene un carácter más moral, que está asociado más con nuestros verdaderos sentimientos. Es decir, que la experiencia de la felicidad se va a producir en diferentes niveles. La diferencia está en que, en la medida en que nosotros fundamentamos la satisfacción de nuestra vida y la búsqueda de placeres más asociados, si os dais cuenta, a las naturalezas más material, más inferior dentro de esta escala, esos procesos de felicidad, esos momentos de satisfacción son más efímeros, tienden a desaparecer. De hecho, la satisfacción de un deseo, de un impulso instintivo, si bien nos puede producir un placer momentáneo, al poco tiempo desaparece. Es más, y lo veremos más adelante, si nosotros nos acostumbramos mucho, y esto lo podemos haber comprobado, a satisfacer cada vez que un deseo, un impulso nos aparece, podemos caer en una espiral hedonista, es decir, cada vez necesitamos más fuertes sensaciones para que desaparezca la necesidad, puesto que lo hemos generado como algo normal. Y así vamos a buscar cada vez sensaciones más fuertes. Pero evidentemente en ese nivel, en el nivel fisiológico, en el nivel instintivo, incluso en el nivel pasional, es difícil encontrar una felicidad estable. El hablar de esta naturaleza, que la podamos reconocer y que nos podamos reconocer a través de nuestras experiencias y que lo expongas justo al principio, es porque cuando empecemos ahora a adentrarnos en muchas de las propuestas que la filosofía ha planteado para que el ser humano pueda realmente ser feliz en la medida humana de la felicidad, es porque casi siempre, o en casi todas las ocasiones, la filosofía se va a referir a una felicidad estable, a una felicidad duradera. Y va a argumentar por qué, en la medida en que asentamos la felicidad en los aspectos superiores, los aspectos inferiores, curiosamente, dejan de producir menos sensación de dolor, menos sensación de sufrimiento. Es decir, una persona que está bien consigo mismo, que siente que está haciendo lo que quiere en la vida, no va a vivir el proceso de una enfermedad exactamente igual que una persona para la cual su única aspiración es mantener la vitalidad, mantenerse joven, mantener un cuerpo sano y poder disfrutar de lo que come, de lo que bebe y de lo que vive en una noche de sábado. Hay una gran diferencia, porque ciertas circunstancias le van a impedir vivir eso, mientras que ninguna circunstancia impide a aquel que ha instaurado la felicidad en los aspectos superiores poder ser dueño de ella. Es decir, que el camino filosófico de la felicidad es un camino que trata de llevar al hombre desde la búsqueda de satisfacciones inferiores, materiales, sensoriales, superficiales, hacia una búsqueda de satisfacción más elevada, más estable, más profunda. Bien, dos de las, digamos, claves, o dos de las consignas, de las enseñanzas más útiles en el terreno de la felicidad que nos aporta la filosofía, es primero reconocer qué factores hay, qué elementos hay
que dependen de nuestra voluntad y qué elementos no dependen de nosotros. Esto fue muy remarcado por los filósofos estoicos, y gran parte de la infelicidad humana por lo general viene dada precisamente porque nos volcamos con toda nuestra energía en intentar conseguir cosas que no dependen de nosotros, frente a un montón de cosas que probablemente nadie puede impedir que seamos verdaderos dueños y que casi con seguridad nos darían una satisfacción enorme. Pero esto con respecto a elementos profundos, sutiles, y con respecto a cosas muy prácticas. Es una pregunta que todo ser humano se tiene que preguntar cuando se enfrenta a una adversidad o a resolver un conflicto, a resolver una situación o tomar una decisión. ¿Depende de mí? No depende de mí. Y en la medida que depende de mí, ¿qué parte? Porque no es tan simple, ¿no? No es tan fácil como decir, no depende o sí depende. Hay una parte que sí. Voy a poner un ejemplo. Si una persona se empeña en querer ser médico, puede ser que llegue a ser médico o no llegue a ser médico. ¿Hay una parte que depende de uno de ser médico? Sí. Probablemente tenga que luchar por ello. Sin embargo, detrás del querer ser médico, que en definitiva es una titulación que no te puedes auto-otorgar, es el desarrollo de una vocación que va a necesitar un campo específico, muy concreto, en una sociedad muy concreta. Está el fomentar, más allá de eso, la vocación de ayudar a los demás y tratar de aliviar su sufrimiento. Si una persona que quiere ser médico refuerza en sí la vocación que quiere que se manifieste en la carrera de medicina, pero que si por alguna circunstancia no pudiera llegar, en lugar de truncarse simplemente en una derrota, podrá reconducir con objeto de que finalmente sí se manifieste lo que sí depende de él, que es poder actuar dándole cauce a su vocación, aunque no sea como médico. No sé si me explico. Hay una parte que sí depende de uno y una parte que no depende de uno. Esto sucede con muchísimos campos. Como no puedo cambiar el mundo de la noche a la mañana, pues entonces me rindo. ¿Por qué? Hay una parte que sí depende de nosotros. Y lo curioso es que en la medida en que descubrimos que si trabajamos, en la medida en que trabajamos con las cosas que dependen de nosotros, nos damos cuenta que aquello que creíamos que no depende de nosotros empieza a plegarse, porque hemos puesto en marcha un poder de voluntad, y la voluntad y la imaginación polarizan de forma tremenda los acontecimientos para que se nos vayan abriendo oportunidades. El destino es curioso, y esto creo que todos hemos podido experimentar en cierto modo esto. Es decir, el futuro siempre se abre a quien nunca o a quien no se siente derrotado. El otro punto pilar fundamental para poder entender el camino filosófico de la felicidad está en entender que la felicidad real está más en el enfoque con que yo vivo las cosas que en las cosas en sí mismas. Esto también es un planteamiento estoico, aunque lo vamos a ver también en la filosofía de Oriente. Yo no puedo cambiar las circunstancias. Esas circunstancias que pueden haberse convertido a veces en elementos realmente asfixiantes. No puedo cambiar las circunstancias, no puedo cambiar lo que me va a pasar, no puedo decidir todos los acontecimientos que se producirán de aquí al último día de mi vida, pero sí puedo vivirlo con un enfoque especial. Y en la filosofía, quizás, el gran aporte que otorga es enseñarnos a enfocar lo que sucede para que lo que sucede sea un elemento enriquecedor en nuestra vida. Lo cual no significa simplemente aceptar digamos, de forma pasiva. Si yo puedo cambiar las cosas que creo que tengo que cambiar, las cambio. Pero en ningún caso las cosas se convierten en obstáculos, sino en pruebas, en oportunidades. Y esto cambia mucho la forma de estar en el mundo, porque hay una gran diferencia entre caminar por la vida sintiendo que la vida nos es adversa, que la vida es un valle de lágrimas, exigiéndole a la vida lo que en el fondo queremos, es decir, ir por la vida de víctima, que caminar por la vida como aprendiz. Al caminar por la vida como aprendiz, al haberle dado un enfoque, una dimensión distinta a las cosas que de todas maneras suceden, nosotros extraemos de cada situación
algo que nos permite enriquecernos. Ya no esperamos que las cosas sucedan de determinado modo, lo que esperamos es nosotros crecer a través de las cosas. Y esa búsqueda de felicidad está más en el logro que vamos desarrollando en nosotros, en nuestro propio crecimiento, en nuestra propia conciencia, que en las cosas tal y como suceden. De hecho, esta es otra de las grandes paradojas. Ante un mismo hecho, hay personas que lo viven como algo terrible y otras personas que, sin embargo, lo viven, lo superan, lo trascienden, incluso lo convierten en una verdadera oportunidad de crecimiento, creatividad, desarrollo, etc. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la diferencia? Evidentemente la diferencia estaba en el enfoque. Por lo tanto, si hemos dicho que uno de los elementos fundamentales para la felicidad es poder asumir aquello que depende de nosotros y que no depende de nosotros, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es qué variables dependen de nosotros. ¿Cuáles son esas variables que van a conformar el complejo puzzle de la felicidad en todos los aspectos? Bueno, esto es una fórmula entre comillas, no es una fórmula matemática, no vamos a sacar decimales de aquí, es simplemente pues recoger 4 puntos básicos. Se podrían hacer 5, cada uno podría recoger los que fuera, pero sí trata de abarcar los aspectos que dan una completura al ser humano. Y vamos a ir deteniéndonos en cada uno de ellos. Por un lado están las emociones y enfoques positivos. Es decir, una de las fuentes más evidentes de satisfacción, casi a lo que asociamos la felicidad, está en el mundo emocional. Vamos a analizar ahora. El otro está en la capacidad de establecer sanas y fructíferas relaciones con los demás, es decir, en la amistad, en el amor. Es un elemento que ha sido destacado siempre, pero además es algo que podemos experimentar todos. Quien logra establecer unas sanas relaciones con los demás tiene una fuente de felicidad muy grande. Es como si todos necesitáramos el encuentro, como si fuese parte de nuestra naturaleza. No es una opción, es una necesidad. Necesitamos encontrar a los demás, encontrarnos con los demás y establecer puentes. El tercero sería el desarrollo y vivencia de nuestras virtudes y valores, es decir, una realización, pero una realización de nosotros mismos, de nuestro potencial, en armonía con las leyes de la naturaleza. También nos vamos a detener en ello. Y por último, y esto una corriente muy importante de la psicología, que es la psicología positiva, que también hace un recorrido por todos estos planteamientos, pues también señala, es la importancia que tiene para la sensación, para la experiencia del bienestar y la felicidad personal, que se refleja luego en el conjunto de la sociedad, el significado y el sentido que damos a la vida. ¿Cuál es el marco dentro del cual nosotros estamos interpretando cada una de las cosas y estamos proyectándonos como seres humanos? Bien, nos vamos a detener entonces, en primer lugar, con las emociones, porque estas forman parte del escenario cotidiano fundamental en el que nos desenvolvemos y en el que se desenvuelven casi todas nuestras experiencias. Las emociones podemos, en un afán de racionalizarlas, siempre esto es peligroso, pero dividirlas en emociones positivas y negativas, ¿no? Emociones positivas que de alguna manera nos están dando un mensaje de aceptación, de que por aquí vamos bien, frente a las emociones negativas que están asociadas a la aversión y que nos avisan de que algo va mal. Es decir, el mundo emocional es un sensor a través del cual nosotros vamos a ir girando muchas veces nuestras decisiones. Es una vía de comunicación con la experiencia. ¿Qué sucede? Pues que obviamente todo ser humano de forma natural va a rehuir las emociones negativas y va a tratar de buscar emociones positivas. Pero es que además aquí hay un elemento importante, y es que un factor que no depende de nosotros, es decir, que no depende de nuestra voluntad, es nuestro carácter. Genéticamente hemos recibido un temperamento, hemos recibido unas características, hemos nacido con unas características, y bueno, y aquí nos vamos a encontrar que hay personas que mira qué bien, ¿no? La naturaleza le dotó, el destino le dotó
de una facilidad, de un entusiasmo, si cabe de un optimismo frente a otras, pues que parecen más pesimistas, ¿no? Como más reflexivas, más que se comen mucho más la cabeza, ¿no? Y frente a esto, ¿qué se puede hacer? Es decir, realmente solo se puede ser feliz si se tienen emociones positivas. Bueno, las emociones positivas van a ser un factor importante, pero luego veremos que más allá del factor que puede significar las emociones positivas, todo ser humano va a encontrar un punto de apoyo para su felicidad mucho más allá de las emociones. Hoy hemos sacralizado muchísimo las emociones, muchísimo, hasta el punto de que, como decía, revivimos las emociones negativas. Sin embargo, las emociones negativas son naturales, tienen un valor que aportarnos. No digo con esto que busquemos innecesariamente el miedo, situaciones de miedo, de temor, no, pero sí que las podamos experimentar extrayendo la enseñanza que encierra. Como por ejemplo el dolor emocional, el dolor ante el sufrimiento ajeno. Si rehuimos, lo que hacemos es volvernos insensibles, mientras que si la experimentamos, lo que hacemos es trascender. Hay una diferencia entre el que huye y el que la trasciende. Frente a las emociones, entonces, cabe tratar de adoptar una actitud positiva. Hay emociones que están asociadas al pasado, emociones que están asociadas al futuro y emociones que están asociadas al presente. Las emociones que están asociadas al pasado pueden ser la resignación, el orgullo, la satisfacción, el rencor, la amargura, el odio, la melancolía, la gratitud. Tienden a generar, las emociones negativas relacionadas con el pasado, tienden a generar una sensación de nuestro pasado como carga. Esa carga nos lleva a estar condicionando nuestro presente, hasta el punto de que, por desgracia, o bien vivimos lamentándonos del pasado, o bien, como ahora veremos, vivimos temiendo nuestro futuro, pero difícilmente vamos a disfrutar, vamos a experimentar, vamos a poder encontrar satisfacción en lo que vivimos en el presente. Porque ya sea el recuerdo, el peso de pasadas experiencias o el miedo a lo que pueda venir, hace que no podemos estar realmente viviendo de forma limpia, sana, plenamente consciente el presente. Entonces, de alguna manera, habría que aprender a transformar esas emociones negativas asociadas al pasado, como las emociones negativas asociadas al futuro, el miedo, el pesimismo, en emociones positivas. Insisto, en la medida en que se puede. Y digo en la medida en que se puede porque una persona que por naturaleza temperamental sea pesimista, no se puede con una varita mágica convertir en una persona optimista. No. El que lo haya intentado, si alguien se ve reflejado en lo que estoy diciendo, verá que no. Sí se puede hacer que su carácter no tenga un peso específico tan grande en su vida como para distorsionar todo lo que vive. Y puede ser un poquito menos pesimista y quizá un poquito más optimista, pero desde luego lo que no puede es cambiarse por otra persona, ¿cierto? Sin embargo, sí podemos quitarle peso, es decir, quitarle argumentos, aquellos elementos que nos hacen estar temiendo siempre el futuro. La mejor forma de quitarle argumento a las emociones relacionadas con el futuro es afirmar la confianza en nosotros mismos, es decir, relativizar la experiencia y de alguna manera vivir un poco con amplitud. Cuando uno ha podido ver lo que es realmente sufrir, lo que son experiencias duras, de verdad, gran parte, no quiero con esto despreciar situaciones que se producen en nuestros momentos muy duras, ¿no? Pero gran parte de lo que consideramos terrible se convierte en algo muy relativo, muy relativo. Nosotros no estamos acostumbrados, ya hemos empezado a acostumbrarnos, ¿no? A grandes terremotos, a grandes inundaciones, a guerras, pero esas son cosas reales, ¿eh? Son cosas que suceden. Cuando uno puede vivirlas en presente, ver gente que está pasando por ahí, la dimensión en cómo uno interpreta su propio mundo cambia un poquito, empieza a cambiar, porque empiezan a cambiar tus valores, tus apegos, qué cosas le está dando importancia. La manera de cambiar las emociones con respecto al futuro es cambiar los apegos.
es cambiar los valores, cambiar las inclinaciones y empezar a valorar lo realmente importante y saber que casi con seguridad las cosas que no son importantes, curiosamente, son las pasajeras, son las que están sometidas a muchos cambios. Así que si logramos alcanzar las cosas que son importantes, por lo general que son mucho más estables, al menos conseguiremos un poquito, una mayor dosis de felicidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos cambiar el pasado? Porque eso es un problema. Teóricamente el pasado es inamovible, ¿no es cierto? ¿Se puede cambiar el pasado? No. Sí, se puede cambiar el pasado. Porque ¿a qué llamamos pasado? ¿Llamamos pasado a lo que sucedió o a la interpretación que le damos a lo que sucedió? Generalmente las cosas son como cada uno las ve, como las hemos interpretado, con el enfoque con que lo hemos vivido. Eso sí lo podemos pasar, eso sí podemos cambiar. No vamos a cambiar lo que sucedió, aquella experiencia cruda que uno se vio obligado a vivir, aquel mal trago, no lo vamos a cambiar, eso no puede cambiar, pero sí puede cambiar en el marco del significado que le demos a la vida, sí puede cambiar la valoración que le demos, sí lo podemos asimilar y dejar de ser una bola que no se digiere para ser algo que ya hemos integrado y de alguna manera ya olvidamos. Ya no es un peso, tanto en el consciente como en el subconsciente, que nos está traumatizando. Por lo tanto, sí se puede sanar el pasado. Y es una manera de reinterpretar nuestra propia vida. Por eso hay muchas personas que justamente cuando le dan un verdadero significado, un significado integrador de toda la experiencia humana a su vida, de pronto se curan también de sus propios traumas anteriores vividos en la niñez, en la juventud, o lo que puede ser la muerte de un hijo. Porque el hecho en sí no es tan importante como la huella que deja en nosotros. De ahí la importancia de la gratitud, del perdonar, del olvidar. Y luego están las emociones referidas al presente, que las vamos a reunir en dos grupos: placeres y conciencia y fluidez. ¿Qué son los placeres? Bueno, los placeres son efímeros, sobrevienen como consecuencia de la satisfacción de un deseo, por lo general. Son de carácter emocional, suelen ser fuertes, muy sensoriales, pero nos pueden llevar al círculo hedonista. ¿Son malos? Esta mañana se hablaba sobre el mal, sobre el bien. Probablemente el problema que tengan los placeres es un problema de ubicación. Los placeres, como algo natural, no tienen por qué ser malos. Otra cosa es que en lugar de nosotros tener de vez en cuando disfrutar de los placeres, sean los placeres los que nos tengan a nosotros, es decir, que vivamos en una continua necesidad de satisfacción de placeres, con lo cual es terrible, ¿no? Pero las cosas se dan en su medida y en el grado de necesidad que le corresponden de forma natural, no tienen por qué convertirse en algo negativo. Al menos la psicología en esto ha avanzado bastante en aceptar que para disfrutar de los placeres lo idóneo es saber dosificarlos. Y es muy interesante porque es justamente lo mismo que decía la filosofía antigua. O sea, la justa medida, o lo que comentaba al principio de Platón, los placeres dosificados. El otro elemento, la conciencia y la fluidez, que forman parte de las emociones del presente, nos lleva a entender que realmente nuestra vida está hecha de suma de estados de conciencia, y el problema del presente está en con qué estado de conciencia lo vivimos. Si nuestra conciencia está muy, en ese momento, densa, muy apegada a partes viscerales, emocionales, instintivas, o nos encontramos en ese momento con una conciencia más ligera, más sutil, más asociada a ideas pues elevadas, no vinculadas a situaciones problemáticas del trabajo, etcétera. No es lo mismo cómo se encuentra uno tras una lectura profunda que le satisface, o escuchar una buena música que te eleva y que te da profundidad, a cómo se encuentra uno tras que te hagan una jugarreta, ¿no? O te hagan algo malo, ¿no? Que además te complica la vida. Nuestro estado de conciencia varía, es como si fuese un disco en el que hay muchas canciones diferentes. Por eso
no es que en un momento dado uno sea depresivo o uno sea más vital, más alegre o menos. Sencillamente pusimos la música dentro del conjunto de experiencias que podemos vivir que suena en ese momento, pero todas las demás canciones, todos los demás estados de conciencia están en nosotros. En nosotros ahora mismo están todas las experiencias que hemos vivido. La dificultad está en que no podemos elegir qué es lo que es la conciencia en cada momento, o no sabemos hacerlo. La filosofía trataba siempre de enseñar al hombre y a la mujer, es decir, al ser humano, a ser dueño de sus estados de conciencia y poder llevarlos a los planos en que cada momento exigía, al nivel al que cada momento necesitamos. Justamente cuando nosotros estamos con la plena atención y conciencia haciendo algo, que además vemos que efectivamente nos sale bien, donde ponemos en juego nuestras habilidades, se produce una cosa que hoy se da en llamar la fluidez. Quedamos absortos, no pasa el tiempo y ahí no hay emociones, si cabe, no hay emociones de ningún tipo, no hay sensaciones fuertes. No somos casi ni conscientes de cómo nos sentimos. Simplemente pasó el tiempo de forma fantástica, estábamos absorbidos haciendo aquello que nos gustaba. ¿Qué pasó ahí? Ese estado de fluidez lo podemos entender como una expresión de nuestra realización. Justamente estamos haciendo algo a través de lo cual estamos expresando nuestro ser. Aunque fuese algo material, no estoy hablando de nada, pero el hecho de poder dar cauce a ese potencial y poder estar centrado en ese presente producía una gran satisfacción. Esto forma parte de lo que podemos entender como aspectos del presente. Y he mencionado el proceso a través del cual uno empieza a desarrollar esas cualidades, esas virtudes, porque este sería el paso que aparecía antes en segundo lugar o en tercer lugar, el paso importante donde ya abandonamos el mundo de las emociones para entender que más allá de las emociones está la posibilidad de realizarnos como personas. Y a veces nos realizamos en base a procesos que contienen muchas emociones negativas. Sin embargo, o sensaciones, incluso dolor físico. ¿Cuántas personas se sienten maravillosamente bien a pesar de estar sufriendo dolores físicos, calambres, congelamiento de partes del cuerpo, porque están intentando superarse escalando una montaña? Ahí hay una contradicción. El cuerpo sufre, sin embargo la persona se siente feliz. ¿Qué está pasando? Sencillamente está poniendo en juego un potencial, se ha marcado una meta y está viviendo esa experiencia de desarrollo de ese potencial, de esa superación. Y aquí es donde nos lleva uno de los elementos esenciales de la filosofía. El ser humano empieza a ser feliz cuando empieza a ser él mismo, cuando empieza a desarrollar su verdadera naturaleza, su naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana, en esa lista que veíamos antes, no está tan identificada con los aspectos más animales, si queréis, más biológicos, que forman parte de nosotros, pero que también forman parte de la naturaleza de las plantas, de la naturaleza de los animales. Nuestra naturaleza humana está más emparentada con valores más humanos. Y todos tenemos valores, todos tenemos cualidades extraordinarias, solo que no los conocemos, y al no conocernos, a veces no las podemos poner en juego. Sin embargo, cuando estamos desarrollando aquello para lo que servimos, y aquellos potenciales que llevamos naturalmente como parte de nosotros, empezamos a sentir una gran satisfacción porque descubrimos que nos empezamos a realizar como seres humanos. Empieza a surgir una sensación de completura, de cierta plenitud. Y eso no implica emociones necesariamente positivas. Mencionaba como segundo punto la capacidad de establecer sanas y fructíferas relaciones con los demás. La verdad es que nadie va a ser feliz si espera que la felicidad se la aporte otro. Es
es cierto. Sin embargo, todos necesitamos poder ofrecer y compartir esa parte de nosotros mismos con los demás. Si nos remontamos a los filósofos, vamos a ver qué valor tan grande le dan a la amistad y al amor. Pero desde un punto de vista humano, no podemos referir a la amistad como ese compartir parte del camino de la vida, como ese encuentro entre almas que de alguna manera viven experiencias similares, pero tienen cada uno su propia individualidad. ¿Quién no realmente recuerda la experiencia, quizá de las experiencias más bonitas de su vida, vinculadas a otras personas? Casi siempre las mejores experiencias o las hemos vivido con otras personas o nos gustaría que la hubieran podido vivir con nosotros, pero siempre hay una necesidad de relación. Y en ese sentido, aprender a relacionarnos con los demás es una de las fuentes fundamentales para poder hallar ese bienestar, esa felicidad que todos buscamos. Y eso se aprende. Se aprende en la medida en que nos deshacemos de ese sentido de competitividad que antes mencionamos, nos deshacemos de una cantidad de prejuicios y buscamos la parte humana. Solo que para poder encontrar la parte humana de los demás, nosotros tenemos que poder ofrecer nuestra parte humana. Y nadie va a poder establecer buenas relaciones con los demás si primero no ha establecido buenas relaciones consigo mismo. Si primero no ha hecho una amistad real con su propio ser. Antes mencionaba la importancia que se le ha dado siempre en la filosofía y que creo que es una experiencia que todos podemos vivir de la realización de nuestro potencial. Y aquí quizás es donde más hoy en día estamos fallando. No nos hemos preguntado qué queremos hacer. No nos hemos preguntado cuál es nuestra verdadera naturaleza, qué es lo que nos gusta y qué es lo que podemos y sabemos hacer. No solo en términos fácticos, sino en términos de desarrollo de cualidades. A mí se me da bien la empatía con los demás. Soy una persona que tiene creatividad o imaginación. Soy una persona con un espíritu muy solidario. Soy una persona que busca eliminar el sufrimiento de los demás. Soy una persona que lo que le llena es experiencias en contacto con la naturaleza. Todo esto son cosas que uno se tiene que detener. Más allá de las modas, de lo que sea ideal estudiar, trabajar, hacer, ese preguntarse por sí mismo y tratar de darle cauce a su propia naturaleza es lo que probablemente más nos pueda aportar satisfacción en la vida. Una satisfacción que, por otro lado, aunque podamos pensar que la sociedad nos tiene que permitir poder hacer lo que nos gusta, si nosotros nos determinamos a ser nosotros mismos, y fuera estaba esa exposición de quiero ser yo y el mundo no me deja, si nosotros nos determinamos, nadie nos lo va a impedir. Probablemente nos condicionen la forma, nos condicionen exactamente el cómo podremos vivirlo, pero no el qué. El problema es que nos han condicionado el qué estamos viviendo y el por qué y para qué estamos viviendo. El otro elemento importante sería el sentido y trascendencia ante la vida. ¿Por qué? Porque el sentido con el que vivimos configura ese marco donde nosotros vamos a interpretar todas las experiencias. Nosotros, por lo general, venimos al mundo, nadie nos pregunta además si queríamos venir, digo por lo general porque igual a algunos les preguntaron, a mí no me preguntaron, todos venimos a este mundo y enseguida nos ponemos a vivir haciéndonos un hueco, más o menos nos dicen cómo tenemos que actuar, depende de la cultura, de la educación, de la familia, nos dan un marco que explica lo que sucede, sea religioso, sea social, sea lo que sea, ya tenemos ese marco y ahora empezamos a vivir. En ese marco tenemos que encajar todo lo que entra. Claro, aquellos que tienen un poco más de inquietud empiezan a incomodarse. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y empiezan a querer explicaciones. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué tienen que ser las cosas así? No solo lo que conforma parte de la sociedad, sino lo que conforma parte de la vida. ¿Y por qué la vida es así? El encontrar un significado que siempre habrá que mejorar, que siempre habrá que transformar, pero el poder llegar a algunas respuestas que nos permitan darle un sentido a lo que sucede es esencial para que lo que nos sucede en la vida lo aceptemos, porque de lo contrario lo que hacemos es sufrir lo que nos sucede en la vida.
Entonces, ese marco es un marco que además va a determinar el cómo nos vamos a comportar también. De hecho, cuando nos quejamos de todo lo que nos viene sucediendo en la sociedad actual, que ha acabado con un nivel de apego excesivo a cosas superficiales y materiales, no nos damos cuenta que en realidad responden a un sentido de la vida, que durante un siglo se ha estado imponiendo sin que nadie se dé cuenta. Y lo único que ha sucedido es que la sociedad ha reflejado ese sentido de la vida. Si nosotros, más allá de que podamos o no aportar para cambiar el sentido de la vida global, cambiamos nuestro sentido de la vida, o al menos nos lo planteamos, la vida puede empezar a transformarse, hasta el punto de que incluso los momentos más difíciles de asimilar, sobre todo desde el punto de vista de la felicidad o del bienestar, pueden tener un significado y por lo tanto aportarnos algo, como puede ser la enfermedad, como puede ser la vejez, como puede ser la muerte, porque forman parte de la naturaleza, es decir, están en ella. Esto, en un ejercicio de comparación de la filosofía en Oriente y Occidente, nos lleva inmediatamente al budismo, ¿no? Efectivamente. Es decir, el poder encontrar, aceptar y darle un cauce como vía de transformación y de experiencia a todo lo que nos sucede. Y claro, hay una diferencia enorme entre el que ha interpretado la vida, le ha dado el significado simplemente de que aquí vinimos a disfrutar y ya está. Claro, mientras disfrutas, perfecto. Si además no tienes otra inquietud. Pero si tienes otra inquietud o dejas de disfrutar, pues hay una diferencia enorme entre eso o entre el que va por la vida sin entender nada y todo es una confabulación cósmica contra esa persona y todo me hace sufrir, todo es terrible. Es decir, va de gran víctima a quien va por la vida de aprendiz, deteniéndose en cada cosa, en cada oportunidad, sufriendo los avatares cuando se presentan, pero tratando de transformarlos en un elemento que le permitan desarrollar factores todavía no fortalecidos dentro de sí. Es decir, esa actitud cambia muchas cosas, ¿no es cierto? Y ahí ya no estamos hablando de una búsqueda de experiencias. Ahí el camino filosófico ya no es poder apartar lo que no me conviene, escoger lo que me conviene. Ahí sí que hay una oportunidad que todo el mundo puede realizar. Ahí sí que hay algo que depende de nosotros, que es la actitud con la que estamos viviendo. Por eso, realmente, y en la medida en que hemos ido ascendiendo en esos escalones de la felicidad, aquí nos vamos a encontrar con los elementos que van a dar más durabilidad, más serenidad, además, a esa felicidad. Ya no es una felicidad con un componente tan emocional, tan asociado a lo que podemos entender como alegría, como entusiasmo emocional. No, estamos hablando de una actitud donde las vicisitudes no nos vapulean, donde nuestra conciencia y nuestra forma de estar en el mundo de alguna manera está por encima de las tormentas. Entonces surge esa serenidad, la serenidad de la que hablaba Séneca y que hablaban los viejos filósofos, que es propia del sabio, propio de aquel que de alguna manera ha empezado a entender o a darle un significado profundo a la vida. Y entendido esto, surge el proceso de la entrega, es decir, cuando uno descubre que más allá de esa pequeña parte de uno mismo que está buscando siempre satisfacciones, ese pequeño yo personal, hay elementos que nos pueden permitir acceder a experiencias que trascienden las meras experiencias personales. Es esa trascendencia y esa entrega algo que está más allá de mi propia y pequeña realidad. Esa entrega a ideales, a sueños, esa entrega a causas, o puede ser la entrega a una persona, donde uno da su vida por ayudarla, ese salir del pequeño círculo de uno mismo para, sin dejar de ser uno y sin perder la propia identidad, sin embargo integrar algo que nos trasciende. Y no me refiero con esto solo a aspectos de tipo religioso o mítico, sino que pueden ser aspectos muy cercanos, muy cotidianos, muy humanos, muy sociales si queréis, pero que para nosotros configuran una forma de trascender ese círculo que de forma sutil nos envuelve
solo en torno a nosotros mismos, y que en el fondo es una expresión de egocentrismo, para descubrir que formamos parte de una realidad mayor y poder disfrutar placeres, en este caso placeres del alma, que están prohibidos para el que actúa solo. Y un solista puede disfrutar muchísimo con su música, pero la experiencia que puede vivir el músico, que de forma, aunque sea humilde, participa de una orquesta, cuando surge esa sinfonía del conjunto, no es transferible a quien no lo ha vivido. Solo es posible cuando uno ha trascendido su propia individualidad y se ha entregado a esa experiencia del conjunto. Esto es curioso, pero realmente es una de las fuentes de felicidad que el ser humano ha vivido, cuando las ha vivido, expresadas como éxtasis, como entrega, como espiritualidad, como idealismo, y que nos reflejan los personajes más simbólicos que pueden manifestar lo que es un ser feliz a pesar de todo, y que va desde una Teresa de Calcuta, un Sócrates, incluso bebiendo la propia cicuta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué contradicción tan enorme puede haber para que una persona que está contradiciendo todos los impulsos e instintos de supervivencia psicológicos y físicos, todos los egoísmos, sin embargo, sea feliz? Justamente porque esté viviendo, porque está teniendo esa experiencia que le permite trascender su propio yo, su propia individualidad. Y finalmente, entender que el camino filosófico de la felicidad, y aquí me remonto un poco al planteamiento platónico, pues es justamente el camino del alma, de nuestro propio ser, entender el alma como esa realidad interior profunda de cada uno, que busca reconocerse en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus actos, en un proceso de realización de nuestra propia naturaleza. Es el alma que quiere ser libre, que quiere expresarse, que necesita expresarse. Por eso la felicidad surge con el pensamiento, como quería terminar, ¿no?, hablando de Platón, surge cuando ese alma que de alguna manera está por encima del mundo de la forma, del mundo de los cambios, de las transformaciones, del mundo de la materia, y como decía Platón, pertenece al mundo de los arquetipos, pues justamente cuando el alma se reconoce en lo bello, en lo bueno, en lo justo, es decir, cuando tenemos la oportunidad de servir de canal para que se manifieste alguno de esos aspectos, entonces cuando empezamos a sentirnos felices, cuando empezamos a ser buenos, cuando podemos ser un poco justos, cuando podemos expresar armonía, belleza, cuando podemos acercarnos un poquito a algo que consideramos estable, válido, verdadero. El camino filosófico de la felicidad, al final, no es un camino entonces de satisfacciones, no es un camino donde se eliminan las dificultades, donde se eliminan los sufrimientos, es sencillamente un camino a través del cual el alma de cada uno, el ser de cada uno, se abre paso y empieza a poder expresar toda su riqueza y todo su potencial. Y es curioso porque si hablamos del potencial para ser felices todos, para eliminar los grandes problemas de la humanidad, casi con seguridad, que en la medida en que cada uno pudiese poder poner un poquito de su alma en lo que hace, el resultado final de esta orquesta, de este concierto, no sería algo caótico y desagradable a los oídos y al corazón, sino todo lo contrario, una verdadera sinfonía humana donde más allá de todos los diferentes instrumentos reinaría una gran concordia que en definitiva es una de las experiencias más bellas de la felicidad. Y nada más.